Hola, muy buenos días. Estamos empezando en punto. Eh, bueno, creo que el seminario de hoy les va a resultar especialmente importante e interesante a los más jóvenes, porque vamos a analizar ni más ni menos que el futuro de la educación vinculado a cómo va a estar el mercado de trabajo dentro de 10 o 15 años. El mundo en el que ustedes se van a desarrollar profesionalmente todavía no existe. A mí me gusta decir cuando trabajamos este tema que esta cosa que tengo aquí en la mano hace 10 o 12 años no existía, no estaba ni aquí. Imagínense la cantidad de gente que hoy vive y trabaja alrededor de estas cosas. Los que hacen apps, los que los reparan, los que los diseñan, los que los reciclan. Y hay una cantidad de trabajos enormes alrededor de esto. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué aparatos vamos a tener? ¿O en la muela nos picamos y marcamos en la casa y en el diente de adelante marcamos el trabajo? No sabemos. Y de eso se trata precisamente el seminario de hoy, ver cuáles son las carreras del pasado y las carreras del futuro, como solemos decirles, cuáles disciplinas van a desaparecer, cuáles van a emerger y qué demanda laboral va a haber para el trabajo en el que ustedes se van a desarrollar más adelante. Es en realidad una pregunta bastante misteriosa, porque es un poco jugar el juego de Casandra, esta diosa griega que veía hacia el futuro, pero pues para no desalentarlos, como dicen los chinos, lo que nos entra en la cabeza y en la panza, eso ya no nos lo quita nadie, ¿no? ¿Ajá? Entonces creo que vale la pena continuar estudiando, creo que esa va a ser una de las reflexiones de hoy, el estudio continuo, y para ello tengo el gusto y el honor de contar con un panel de verdadero lujo, con tres especialistas en esta materia tan etérea, tan extraña, que es esto del futuro de la educación. En primer lugar, a mi izquierda, José Escamilla de los Santos. Él es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, que tiene como propósito generar, transferir y difundir el conocimiento aplicable sobre la innovación educativa, conectando, inspirando y acompañando a quienes buscan soluciones disruptivas para el futuro de la educación superior y el aprendizaje para la vida. Él fue director de Tech Labs, Reinventando la Educación, que es el área de innovación disruptiva del Tecnológico de Monterrey, nadie es perfecto, cuyo objetivo es encontrar cómo será la educación superior en el 2030. O sea, estamos hablando de que él está ya mirando a 8 años de distancia qué estará pasando con la educación. Ha trabajado en el uso de tecnologías de la educación, inteligencia artificial, educación online y diversos proyectos de innovación educativa. Él es ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría y doctorado en inteligencia artificial por el Instituto Politécnico de Grenoble. Es presidente del Global Higher Education and Research, Global Challenge Steering Group del Worldwide Universities Network. Es miembro del International Advisory Committee del Institute of Ethical Education, Artificial Intelligence Education, el Digital Credentials Leadership Council y el Coursera Council. Ahora nos contará seguramente de Coursera, que es algo interesantísimo. También nos acompaña Gonzalo Hernández Licona. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Él es el director del Multidimensional Poverty Peer Network y desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2005 y 2019 fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En el 2017, el doctor Hernández Licona fue nombrado miembro del grupo de científicos encargados de elaborar el informe sobre desarrollo sostenible a nivel global de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo al compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Él es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, maestro en Economía por la Universidad de Essex, ha tomado cerveza en cantidades industriales en Inglaterra. Tibia, ¿no? Tibia, sí, además, sí. Un pint of bitter, ¿verdad? Y es licenciado en Economía del TEC, del ITAM. Y finalmente, mi amigo Fernando Valenzuela, muchas gracias, Fer, por estar con nosotros,
que está recién desempacado de Estocolmo, así es que si habla un poco raro hoy, lo perdonan. Es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, recientemente vinculado como uno de los 100 mayores influencers en EdTech, en el mundo de la revista EdTech Digest, y elegido como líder del año 2022 por la misma revista. Ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre las que destacan haber sido director de servicios y consultoría para Hewlett Packard Latinoamérica, vicepresidente de EDS, presidente de Ticketmaster, presidente de Peppers and Rogers Group, presidente de Relacom en Latinoamérica, presidente de Cengage Learning Latinoamérica. Para los que crean que no hay reelección, vean, es presidente de todo. Presidente de McGraw-Hill Latinoamérica. Y es licenciado en informática por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA en negocios internacionales por la Universidad de Miami y es Wharton Fellow de Filadelfia. Así es que, pues, como ven, tenemos un elenco de primerísimo nivel y me gustaría comenzar probablemente con Gonzalo, que tiene un tema de tiempo, que nos des tu visión amplia de hacia dónde debe ir la educación, no tanto de dónde está yendo, si quieres detenerte en eso porque ahí nos vas a deprimir a todos, pero quizá hacia dónde debe ir la educación. Creo que en este caso podemos hablar a nivel mundial. No es nada más el caso mexicano, por lo que les comentaba, la revolución tecnológica está tocando todos los rincones del mundo. ¿Hacia dónde sientes, Gonzalo, que debe de ir la educación? ¿Qué tipo de destrezas tienen que aprender los jóvenes, los niños incluso, hoy día, pensando en un horizonte de eso, 10, 15 años? Por favor, Gonzalo. Muchísimas gracias, Enrique, y me da muchísimo gusto compartir esta mesa, este tiempo con mis compañeros aquí arriba y con ustedes que están con el tiempo de escucharnos. Y yo creo, Enrique, que elegir lo que uno quisiera hacer, elegir carrera, elegir qué tipo de vida quisiéramos, es uno de los retos más interesantes y complicados, ¿cierto? No es fácil, hay tantas opciones y uno quiere tantas cosas y que la verdad es de las decisiones más complicadas. Yo cuando elegí la carrera de economía a mis tiernos 18 años, estaba seguro, pero no totalmente seguro. Estaba yo entre ingeniería, entre música, entre economía, entre derecho, y casi me echó un volado. Le atiné, me gusta lo que hago, pero ciertamente no es fácil. Entonces, hablar de lo que quisiéramos, hablar de lo que tenemos que, la carrera que tenemos que elegir es una mezcla claramente de lo que nos da una satisfacción económica, laboral, lo que nos gusta y lo que somos buenos. Esa mezcla me parece que debe ser de las mejores. Y yo voy aquí a platicarles de algunas reflexiones de para dónde puede ir, para dónde va y un poco cosas más generales. A ver, algunas cosas del mundo a dónde va, algunos elementos. Uno, como tú sabes, hoy el mundo es un mundo de la información y los datos. A cada rato, hoy seguramente si no me haces caso mientras hablo, es porque estás viendo tu celular, ¿no? Que está muy respetable, ya no pasó Uruguay, ya esa parte ya no la puedes ver, pero a cada rato estamos buscando información o nos llega información y todos los momentos, casi todos los momentos de nuestro día tiene que ver con eso. Entonces, es un mundo que da y que recibe y que genera información. Es un mundo en el cual los servicios en un sentido amplio están tomando mucho más importancia respecto muchas veces a las manufacturas. Entonces, este es un mundo de servicios. Es un mundo en donde las empresas requieren adaptarse porque a cada rato el mundo y las condiciones de México y del mundo cambian y por lo tanto en sentido más empresarial se requiere y es ideal que haya personas dispuestas a adaptarse a cada rato
a lo nuevo. Estamos en un mundo donde cada vez vivimos más años, afortunadamente o sea, la esperanza de vida que le llaman, que es más o menos cuántos años vamos a vivir, ha ido creciendo. Que eso es un buen dato, excepto por el caso de cuando vivimos más tiempo, deberíamos asegurarnos de tener los recursos para sobrevivir esos años adicionales. Y 2, tenemos a nivel global cada vez menos hijos. Por lo tanto, no siempre tenemos el apoyo o tendremos el apoyo de los hijos que nos apoyen cuando seamos más grandes y por lo tanto vivimos más, posiblemente más solos. Y como ya decíamos, consumimos a cada rato información, a cada rato pantallas, para bien o para mal. Yo creo que para bien. Yo creo que tener información que antes no teníamos es importante. Y vivimos a nivel global un mundo en el que el cambio climático sí está afectando, ya empieza a afectar y nos puede afectar más. Entonces, para allá va el mundo en muchas cosas. Y por lo tanto, hay cosas que pueden ser interesantes y voy a mencionar algunas y después al final hago unas reflexiones de más largo plazo. Entonces, por ejemplo, a ver, con todo esto que acabo de decir, los que desarrollan software, los que desarrollan páginas web, son personas que tienen mucha demanda. Es verdad que hoy, en este momento, en Twitter y en Facebook están ajustando personal y están despidiendo a muchos, pero ese es un momento que seguramente va a pasar, porque seguramente la cantidad de gente demandando apps y aplicaciones y juegos y temas de información seguirá presente. Por lo tanto, el mundo del software y del web es importante, es relevante, y habrá seguramente, seguirá habiendo esta libertad y esta flexibilidad donde más de una ocasión hemos visto a chavos y chavas desde la playa de Tahití con su computadora, trabajando, ganando en dólares y pudiendo vivir en donde se les pegue su gana, porque con la computadora tú puedes chambear. Al mismo tiempo, temas de datos, científicos de datos, personas que le sepan a la inteligencia artificial, que es esta capacidad de ir generando y obteniendo información de muchas formas. Es bien importante. Hoy por hoy, muchas de las, yo mido la pobreza en muchos lados del mundo y muchas veces se hace con encuestas. Bueno, hoy cada vez más se genera información de satélites, de periódicos, de aspectos que uno antes no imaginaba para tomar la información de medición. Se requieren gente que le sepa la estadística, eso es bien importante. Y obviamente se requiere con todo esto gente experta en ciberataques, en proteger la información que tenemos. Pues después es por el lado de la información. 2, en el caso médico, como ya dijimos, vivimos más y podríamos vivir más solos. Por lo tanto, cualquier carrera que tenga que ver con cuidados de la salud es bien importante, ¿no? Gerentes de medicina, enfermería, terapias de física, científicos médicos e incluso profesionales expertos en salud mental, va a ser bien importante. Entonces, si tú estás interesado en la medicina, ese puede ser un camino. Y luego en la parte más empresarial, decíamos hace rato, analistas de gerencia, gerentes financieros, personas expertas en la logística de productos. Hoy por hoy, cada vez más pedimos en Amazon, en Uber Eats y todas estas cosas que vienen por apps, y se requiere gente experta en esa logística desde la llamada inicial hasta la entrega final. Se requiere una logística no solamente local, sino mundial. Ingenieros industriales, personas que le sepan al Internet, que se llama el Internet de las cosas. Me decía el gerente de General Electric que vive en Querétaro, requerimos, por ejemplo, que las turbinas que generamos, les ponemos chips, que la turbina me está dando información a cada rato, y requerimos saber a partir de ese Internet, de esa cosa, la turbina, expertos en
informática, en matemáticas, en modelos que nos digan esa turbina, qué le está fallando y cuántos años va a durar. Entonces, esos son importantes. Y finalmente, otro gran grupo de carreras, ¿no? Que dirías, oye, ¿por qué esta? Bueno, veterinarios. Las personas estamos más solas y tenemos más mascotas. Por lo tanto, cada vez se observa más el requerimiento de gente de veterinaria, de directores de entretenimiento y de personas expertas en energías alternativas. Como tú sabes, estamos transitando, afortunadamente, de energías fósiles a energías más limpias. Requerimos expertos en ese tema. Y lo último que quiero decir, para no tomar mucho del tiempo, es algo bien importante que yo le digo a mis alumnos a cada rato para que no se nos olvide aún desde que estamos jóvenes. Y es el siguiente hecho. Si yo pudiera traer aquí contigo una gráfica, que no la traje, pero te la voy a pintar aquí, de cuánto gana la gente a lo largo de su vida. Entonces, si tú graficas toda tu vida lo que ganas, y todos lo hacemos aquí, desde chavo, lo que vas, medio tiempo, tiempo completo, hasta que acabe tu vida, lo que vas a graficar es una línea que empieza baja, va creciendo con la edad porque tienes experiencia, va subiendo, llegas como a los 50 y tantos años y empieza a bajar. Esa línea de tus ingresos, de los míos, de los de Fernando, de los quien tú me digas, no hay escapatoria, cabrón. Sube, empieza baja, sube, 50 y tantos y empieza a bajar tu ingreso laboral. No tenemos escapatoria. La velocidad a la que baja tu ingreso va a depender en muchas ocasiones de lo que sigas aprendiendo en tu vida más allá de las carreras y más allá de la edad. Es decir, una persona que sigue aprendiendo cosas a los 30, a los 40, que se va adaptando a lo nuevo, va a tener esa curva donde baja, pero va a bajar o más tarde o más lento. Termino diciendo, buena suerte en tu elección de carrera, mucha más suerte en tu capacidad de generar conocimientos más allá de la carrera y de la maestría, porque eso va a determinar que tengas una vida plena en toda tu vida o que andemos sufriendo por ingresos por ahí de los 50 o más. Muchas gracias. Espléndido, Gonzalo, muchísimas gracias por una presentación tan amplia y tan clara. Creo que ya para quienes estén eligiendo carrera, me imagino que la mayoría, levanten la mano quienes ya estén en carrera, pues ya se amolaron. De prepa, una o dos todavía tienen vida y posibilidades, algo de esperanza. Pero bueno, pues así está la cosa. Entonces esas son ya vieron un poco las áreas de trabajo que van a ser las más requeridas en el futuro. Creo que la verdad que la presentación de Gonzalo ha sido muy exhaustiva en ese sentido, muy completa. ¿Por qué no analizamos quizá, Pepe, el tema de cuáles van a desaparecer? ¿Qué carreras ya no van a ser requeridas en el futuro o no como las conocemos, que puede ser una variante, ¿verdad? Y luego no se van a escapar ninguno de los tres, aunque tenga prisa Gonzalo, de que vamos a ver qué vamos a hacer con las ciencias estas raras, esotéricas, de la política, el manejo social, la seguridad, ¿verdad? Que son temas bien importantes. Vas. ¿Sí me están escuchando? ¿Está apagado? ¿Sí se escucha? Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación, Enrique, y encantado de estar aquí con los colegas y con ustedes. Y bueno, veo muchos jóvenes, hombres y mujeres aquí que están estudiando carrera o están por entrar a la carrera, que están en la prepa, y entonces me empecé a tener como ciertos recuerdos de que yo también fui estudiante, aunque no se lo crean. Yo me gradué de ingeniero en sistemas computacionales en el 86 y en el 87 empecé a trabajar en el TEC
y entrando me hicieron el responsable de administrar la computadora más grande que teníamos en el TEC en esa época, el mainframe, ¿verdad? Esa computadora ocupaba como la mitad de esta sala más o menos, tenía un piso falso, por abajo se le ponía a enfriar y era pues como unos 10 o 20 refrigeradores, vamos a decir así, de 2 puertas, ¿verdad? Que tenían adentro las memorias, los equipos, las cintas para hacer los respaldos, discos duros de ese tamaño removibles, que a lo mejor eran como de 30 megas, una cosa así. Y hace tiempo me puse a buscar esa computadora en el repositorio del TEC. Hay una revista que hacía la dirección de informática de esa época, se llamaba Cursor, porque yo creo que el Cursor en aquella época era como lo máximo, era muy novedoso. Y esa computadora costaba alrededor de $500,000 perdón, $500,000. Era una de las 5 computadoras más grandes en el país, probablemente, ¿no? Bueno, la capacidad de cómputo de esa computadora es muy inferior a la de mi reloj que tengo aquí, ¿no? La memoria, la velocidad es tal vez 1000 veces más veloz y este reloj costó $350, lo consiguen en 200 en oferta, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Por 2 razones. La primera es el cambio tan acelerado de la tecnología, ¿no? Ya luego en mi doctorado yo estudié inteligencia artificial y me gradué en los 90s, a mitad de los 90s en inteligencia artificial, y no es hasta ahora que empezamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, Siri o OK Google, etcétera, a ver si no se despertaron varios teléfonos con lo que dije, son tecnologías que están impulsadas por inteligencia artificial, ¿no? Y la razón por la que esto está funcionando ahora es porque ha bajado mucho el costo y cada año el costo del equipo de cómputo, cada año baja el costo del equipo y prácticamente se dobla la velocidad o la memoria de los equipos, ¿no? Estamos llegando a un límite, pero todavía estamos ahí y esto ha hecho posible que sea una realidad que podamos trabajar con inteligencia artificial. Y esto tiene un impacto en los trabajos y ahorita vamos a hablar de esto. Y la segunda razón por la que estoy hablando de esto es porque yo hice carrera en computación, ¿no? Soy ingeniero, maestría, doctorado en inteligencia artificial y fui 11 años el decano de la Escuela de Educación. Entonces, si ustedes me hubieran dicho al graduarme con una bola de cristal qué hubiera sido, si que yo iba a ser el director de la Escuela de Educación, pues yo no lo hubiera pagado al adivino, ¿verdad? Porque dije, eso es imposible. Y esto quiere decir también que lo que estudiamos no necesariamente nos marca hacia el futuro, siempre y cuando tengamos las herramientas que nos permitan reinventarnos hacia el futuro, ¿no? Y esas herramientas que son muy importantes son las capacidades de aprender a aprender, capacidades de ver otras cosas, tener la curiosidad, de trabajar con la gente. Todas estas habilidades generalmente se les conocen como habilidades blandas, ¿no? Entonces es la colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo, la visión global. Y estas capacidades son súper relevantes al día de hoy y van a seguir siéndolas en el futuro. En un futuro en el que lo que queremos es que nosotros estemos blindados a prueba de robots. ¿Qué quiere decir esto? Que un robot, que una máquina, que una inteligencia artificial no tome nuestro trabajo, ¿no? Entonces, un tema bien importante es desarrollar estas cosas y puedo hablar desde los estudiantes y desde las universidades, pero desde los estudiantes, aprovechar todas esas oportunidades que nos dan de aprender a aprender, de hacer cosas por cuenta propia, todo lo que tiene que ver con humanidades, con arte, con cultura, las actividades cocurriculares que sus universidades ofrecen o sus instituciones educativas y que muchas veces no aprovechamos, deportivas, culturales, de liderazgo. Eso les va a ayudar a desarrollar estas habilidades en ustedes que les van a permitir hacia el futuro reinventarse, ¿no? Continuar reinventándose. Entonces, bueno, no sé, ya me extendí mucho, Enrique, pero ¿cuáles son los empleos que van a desaparecer? Esa era tu pregunta. Yo creo que los empleos que van a desaparecer, hay empleos en los que claramente sabemos que las computadoras van a tomar un papel muy preponderante, lo que tiene que ver con conducción, por ejemplo, taxista, chofer, etcétera, contabilidad, todas aquellas cosas que puedan ser automatizadas relativamente fácil por una máquina. Recuerden que la inteligencia artificial, para automatizar, lo que necesita es una fuente de datos importante, esa fuente de datos aprende con esos datos y luego, gracias a esos datos, puede dar una respuesta, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo un poquito raro. En Estados Unidos, los jueces tienen un software que les permite recomendar ese software si una persona puede pasar
el juicio en su casa o en la cárcel, ¿no? Y ese software lo que hace es aprendizaje de máquina, machine learning se llama en inglés, es una técnica de inteligencia artificial que se usa mucho, en donde se alimenta con información de muchos juicios anteriores de gente, y luego cuando hay una nueva persona que va a pasar un juicio, se le presenta ese caso y con toda esa información da una recomendación, ¿no? Entonces esto hace que pues hay gente que está especializada, por ejemplo, imagínense en cálculo de riesgos, en los bancos a la hora de dar una recomendación, etcétera. Todas esas cosas pueden desaparecer. No sin sesgos, porque también las decisiones que se tomaron en el pasado hacen que la gente de color, los latinos, la gente pobre generalmente pasa el juicio en la cárcel, y entonces también hay que saber utilizar ese software. Entonces todos esos empleos que pueden ser automatizados por una máquina tienen riesgo de desaparecer. Hay una diferencia en empleos en los que pueden ser aumentados con la ayuda de una máquina, ¿no? Entonces hay empleos en donde la máquina no sustituye a la persona, sino que lo que tienes que hacer es ser capaz de trabajar con ese equipo, y regreso al caso del juez, para entender cuáles son los sesgos, las ventajas, las desventajas y los sesgos que puede tener ese algoritmo de inteligencia artificial, y a partir de ahí tú tomar una decisión como ser humano ética, una decisión ética, con los resultados de esa decisión, de esa inteligencia artificial. Bien, pues creo que me detengo ahí, no sé cuánto me extendí, pero… No, excelente, excelente. De hecho, te debemos 2 minutos todavía. Excelente, Pepe, muchas gracias. Esto levanta una serie de preguntas muy importantes, no solamente en el del mercado laboral y de la educación, sino las consecuencias sociales que tiene esto. Es decir, en un mundo ideal, nosotros los humanos inventamos las máquinas, estas máquinas inteligentes, esas máquinas inteligentes trabajan para nosotros y nosotros nos vamos a la Feria Internacional del Libro, a ver el partido de fútbol de Brasil ahorita, ¿no? A disfrutar de la vida, a pescar o lo que nos dé la gana. En principio tendríamos como más tiempo libre, pero también de algo tenemos que vivir, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos vamos a ganar la vida? Porque no nos van a pagar nomás por ir a ver el fútbol, ¿verdad? Entonces, esos retos son, creo que, de lo más complicado que se viene. Ya señalaba Pepe hace unos minutos la cuestión de la automatización, la robótica, etcétera. Hay plantas industriales enormes donde hay 2 personas que lo único que hacen es recoger la basura que se cayó en un proceso que no funcionó un día. O sea, lo digo con todo conocimiento de causa. Me acuerdo de una planta de cerveza de Modelo en Zacatecas, es una cosa enorme, donde se producen millones de cervezas al día. Tenía 2 personas que lo único que hacían era literalmente recoger alguna botella que se hubiera caído de la línea de producción. No había nadie, todo era automático. Entonces dice uno, bueno, si seguimos así, ¿qué trabajos va a haber? ¿Qué nos va a quedar? ¿Ser peluqueros nada más? Porque no hay otra, no que te vaya a peluquear una máquina, ¿no? A lo mejor la hay, pero no sé. Por eso creo que es tan importante esta discusión el día de hoy, porque también, además de lo que veamos en el terreno educativo y profesional, las consecuencias sociales, políticas de empleo, qué políticas laborales tenemos que tener. Entonces, dentro de eso, Fernando, ¿qué modelo educativo tenemos que seguir haciéndonos conscientes de que sí, va a haber una sustitución importante de los humanos por una serie de máquinas? Te dejo ahí el balón. Sí, muchísimas gracias y encantado de estar esta mañana con ustedes. Primero tengo que decir que yo el año pasado firmé un acuerdo en el cual, cuando era parte de un panel solamente masculino, tengo que levantar la mano y decir que eso ya no está bien y que tendríamos que tener todo en la vida diseñado 50% hombres y 50% mujeres, y eso incluye que Eso incluye cosas que hemos normalizado, ¿no? Se nos hace normal que las carreras de nutrición, pedagogía, enfermería están llenas de mujeres y las ingenierías llenas de hombres, y está mal. Entonces, lo primero que quiero decir es que el mundo cambió y que todo es un problema de diseño, y tenemos que diseñar todas las carreras, todos los trabajos, toda la interacción humana, 50% hombres, 50% mujeres y 10% de discapacidad, porque tampoco existe un mundo especial para las niñas y los niños con discapacidad. Entonces, empiezo por ahí.
sigo con otro mensaje fundamental, y es que estamos viviendo la crisis más importante educativa de la historia de la humanidad. No es cuento, hemos perdido en los últimos años, que ya veníamos mal, hemos perdido la capacidad mínima que se centra en la lectura. Si ustedes ven, hace unas semanas el Economist sacó un artículo donde hablaba de América Latina como el espacio donde más porcentaje de niñas y de niños a los 10, 11 años no son capaces de leer y entender un texto básico mínimo. Entonces, esos son los niños y niñas que en 5, 6, 7 años van a llegar a las universidades y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, hablamos esto que decía Gonzalo de la longevidad y que vamos a vivir, somos la generación que va a vivir más de 100 años, que vamos a trabajar 90, que vamos a estudiar 90 y 92 años y nos retiramos los últimos 3 o 4. Entonces, la educación deja de ser un juego finito, no hay una época para jugar, una época para aprender, otra época para trabajar. Entonces, es un juego infinito. Quienes pensamos que la época para estudiar es de los 6 años a los 24, estamos mal. Es un juego infinito, todo el tiempo vamos a tener que aprender. Y en esta crisis tenemos que ver la educación como un problema complejo sistémico. Es como esta metáfora hindú que tiene 7 ciegos y uno está tocando la pata de un elefante, otro toca la cola, otro la trompa, y uno piensa que es un árbol, otro piensa que es una serpiente, que es una cuerda, y no estamos viendo el problema en su integralidad. Es como si nosotros, en lugar de ser educadores, fuéramos arquitectos, estaríamos construyendo casas y edificios en los que no se puede vivir, no se puede trabajar, están incompletos. Y en este sentido, en los últimos 24 meses aprendimos más de cómo funciona el cerebro que en los últimos 24 años. Y entonces nosotros seguimos tratando de aprender sin entender cómo funciona el cerebro, la relación entre el sueño, la nutrición, las emociones. Y todo esto hace que el paquete de educación está totalmente obsoleto y pensamos que lo vamos a resolver con tecnología, y la mayor innovación no es la tecnología, la mayor innovación es colaborar entre nosotros de forma totalmente distinta. Y cuando hablo de colaborar, me refiero a colaboración, como lo dice nuestro amigo Adam Cahane, ¿no? La colaboración elástica. Sabemos colaborar entre personas que piensan como nosotros, que se parecen a nosotros, que actúan como nosotros o que vienen del mismo sector socioeconómico. Y aquí el gran reto y la gran habilidad es colaborar entre diferentes, colaborar con personas con las que no confiamos, colaborar con personas que vienen de extractos totalmente distintos. Esa es una habilidad fundamental que estamos perdiendo y que los sistemas educativos no saben reconocer. Seguimos pensando que la educación es enseñarle a la gente cómo hacer las cosas, pero eso viene de la época de la agricultura, cómo se siembra, cómo se cosecha. Entonces, cuando vayamos a una clase y nos enseñen cómo se hace, está mal. Luego pasamos a la era industrial, donde nos tenían que enseñar qué hacer, ¿no? Qué fórmula, qué maquinaria, qué procedimiento. Ya no nos tienen que enseñar qué hacer, ahora nos tienen que enseñar por qué. Y nos tienen que enseñar quién. Y eso no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades. Yo no veo que salgamos de una escuela, de una universidad, con una base de datos de las personas con las que nos tenemos que conectar, interactuar, de las que admiramos. Nuestra base de datos es otra. Y en ese sentido, lo que tenemos es un gran desperdicio. Desperdiciamos tiempo, desperdiciamos información, desperdiciamos confianza, espacios físicos. Si ustedes van a pasar 2 horas sentados en esta silla, podrían estar aprendiendo del mejor docente del mundo en el metaverso y están decidiendo estar aquí. ¿Qué se van a llevar? ¿Por qué eso es valioso? Estamos en una época donde no hay un libro que nos puede enseñar lo que viene. Ayer en la discusión de Ucrania y Rusia veíamos con muchísimo interés, Enrique, que vamos a enfrentar por primera vez en la historia de la humanidad al mismo tiempo una crisis energética, una crisis alimenticia y una crisis financiera. No hay premio Nobel, libro de texto, curso que nos enseñe a vivir en un entorno de esos. Y entonces lo que tenemos que hacer es una habilidad distinta. Tendríamos que aprender a diseñar futuros. Y no hay, cuéntenme cuántos de ustedes han tomado un curso de diseño de futuros. Y hablo de futuros en plural porque no hay un solo futuro. Para diseñar futuros
necesitamos tres cosas. ¿Cuáles son las señales del futuro? ¿Qué escenarios podemos prever? Que son varios, unos buenos, unos no tan buenos, y qué herramientas vamos a necesitar para el futuro. Y entonces, en ese contexto, creo que somos la generación que nos toca repensar la educación en serio. Este es un foro donde no venimos a escuchar, necesitamos acciones, y es el momento. Si estamos en la peor crisis educativa, estamos en un entorno complejo, profesional, demográfico, político, económico, no tenemos tiempo ni tenemos la complacencia para decir vamos a hacer lo que hacíamos en la escuela un poquito mejor. Tampoco es que vamos a pensar que tenemos programas que son presenciales y programas que son online, como si pudiéramos vivir a veces presenciales y a veces online. No existe eso, la regulación educativa no sirve ya, no está actualizada, porque tendríamos que poner un programa que alguien va a decir que es un programa de calidad, 2 años para que te digan sí, y en 2 años ya todo está obsoleto. Entonces aprendemos siempre con tecnología, siempre, a veces más activamente, a veces más pasivamente, pero esta idea de voy a estudiar una maestría en línea o una maestría presencial o una híbrida es totalmente obsoleta. Y podría seguir 2 días y 3 noches hablando de esto, pero ya mejor le paro. Bueno, como verán, este panel se trata de dar preguntas, no de dar respuestas, ¿verdad? Tenemos aquí saliendo una pequeña anaquel con Advil, con Prozac, para los que vayan escuchando esto con atención porque se van a deprimir mucho. Pero no hemos resuelto, creo yo, en esta mesa, además del tema de género que ya habló Fernando, pero que yo no me siento tan mal, porque ayer convoqué un panel parecido para la guerra con Ucrania, en donde estaba yo únicamente con mujeres, la cual creo que en el marcador yo salgo bien aquí en la Feria del Libro. Bueno, no sé ellos, que se defiendan luego. Pero el punto es, no hemos resuelto, creo que las incógnitas que se acaban de plantear acá nos ponen todavía más contra la pared en algún sentido intelectualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Porque a mí me suena fantástico de diseño de futuros, pero hay una cosa que se llama diseño de futuros. ¿Cuántos de aquí estudian diseño de futuros? Pues ya lo decía Fernando, seguramente nadie. No hay profesores siquiera para eso. El concepto es tan novedoso quizá que no se entiende, lo cual no debe inhibirnos para continuar estudiando estas cosas, porque finalmente, como bien decía Fernando ahorita, vienen retos como por ejemplo, de la guerra de Ucrania, a quienes estudian relaciones internacionales, cosa que yo estudié, pues es un estudio totalmente distinto el que tienen que aplicar ahora, pero tienen que meter algunos elementos también de la historia, no los puedes dejar, por ejemplo, no los puedes ignorar, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo ahorita mismo en Ucrania tiene algunos antecedentes que se basan en la historia y que modifican la conducta de a lo que quiero llegar ahora, de los tomadores de decisiones. ¿Cómo se toman decisiones en este entorno tan acelerado de cambio, ¿verdad? Y creo que ese es un tema muy delicado. ¿Le podemos dejar esas decisiones a una máquina? Hablaba Pepe hace un rato de que hasta un juez en Estados Unidos ahorita ya se apoya en una máquina para sus diferentes sentencias o cómo manejar sus sentencias. Pues pensaría uno, vamos a meter en el Departamento de Estado, ¿no?, 3 o 4 variables para ver cómo se resuelve la crisis de Ucrania. Pues creo que la máquina revienta, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en las que yo creo que somos insustituibles. Y esta comunicación que estamos generando ahora me parece que es algo insustituible también. Es decir, yo no sé cómo la hayan pasado en la etapa esta de pandemia a través del Zoom. Levanten la mano los que les gustaría que ya fuera así para siempre. Pues creo que es la respuesta más adecuada a la que acaban de dar ustedes, porque en esta interacción hay un contenido adicional que no se puede manejar por teléfono o a distancia. Entonces, bueno, esto ya se habló acá de como decías, de las habilidades suaves, ¿no? La comunicación, por ejemplo, es una muy importante. Pero déjenme entrar entonces en
en esas carreras que no hemos tocado todavía, que tendrían que ver con las cuestiones políticas. O sea, tiene que haber un cierto liderazgo, un cierto mando, una cierta conducción, ¿verdad? No sé si va a haber o no va a haber partidos políticos en el futuro, eso para saber, que son una gran fuente de empleo, por cierto, pero en lo que es, en lo social y en lo político y en los temas de seguridad, ¿cómo se ve hacia adelante y qué tipo de herramientas educativas se tienen que dar a estas personas que se van a dedicar a esas áreas? ¿Quieres empezar, Gonzalo? Gracias, Enrique. Muy buena reflexión y muy buenas preguntas, porque ciertamente es decir, la conducción de los países, la conducción de instancias internacionales requieren personas expertas o que tengan la habilidad política para llevar a acuerdos políticos concretos. Entonces sí es pertinente, evidentemente para un México quisiéramos tener políticos profesionales de tiempo completo y profesionales, ¿no? Yo sigo creyendo, Enrique, que si hay que escoger, no hay que escoger, pero si hubiera que escoger, yo sí creo que, yo sugeriría que que los jóvenes se metieran a carreras más técnicas, porque sí creo que requerimos más técnicos, pero a quien tenga la curiosidad, la afinidad, el interés del tema político, por supuesto es bienvenido, y yo creo que hay que tener esa formación sólida y esa formación incluso técnica, y al revés, los técnicos que estudien también tengan en mente el tema humanista en un sentido más amplio. Hay muchas universidades que lo tienen. En el ITAM, donde yo estudié, si estudias ingeniería electrónica, matemáticas, debes de tener unas materias que se llaman de estudios generales, en donde se estudia filosofía, se estudian problemas de la realidad mexicana, para que el ingeniero en electrónica tenga la visión de en qué país está viviendo. Me parece que esa combinación es importante. Obviamente tengo que hacer la venta o la propaganda de que si eres una persona que te interesa la política en el sentido amplio o en sentido particular, estudiar o entender economía, aunque no estudies economía, pero entender economía es importante. ¿Qué te dice la economía? Yo estudié economía y por eso te hago la propaganda, pero la economía te dice una cosa muy clara y muy cruda. Todas las cosas en esta vida cuestan, todo cuesta. Por lo tanto, si un político te dice, y yo mañana te prometo tal y tal cosa gratis y tal cosa gratis, no hay tal cosa gratis en la vida, de algún lado sale. Si yo te prometo, si a mis hijos les prometo un coche gratis, ese gratis tiene que salir de algún lado. Algo no voy a comprar para dar coches o becas, por lo tanto, la economía siempre será, Enrique, desde mi punto de vista, insisto, aunque no estudies economía, los conceptos básicos de dónde voy a financiar lo que tengo que proponer o lo que quiero es bien relevante, ¿no? Y una última reflexión que me parece, a ver cómo me va, pero yo creo que en un país como México deberíamos tener varias, si no es que muchas fuentes de movilidad social más allá de lo universitario. Es decir, si solamente quisiéramos que la movilidad y el éxito económico sea vía la universidad, estamos restringiendo a un solo canal el ser exitosos. Y no solamente eso, sino que la universidad, siendo la única fuente de movilidad social, empezamos a diseñar universidades que no siempre tienen la mejor calidad, y por lo tanto los estudiantes se van con la finta de que esa universidad les va a dar el cambio, que no se los va a dar. Cuando los países tienen varias formas de movilidad social aparte de la universitaria, cuando las carreras técnicas son valuadas en la sociedad, como sucede en Europa hay muchas personas que tienen carreras técnicas,
porque el tema universitario o no les interesa o tienen habilidades diferentes que se encaminan a la parte técnica y les va muy bien. En México no lo hemos logrado. Cuando tengamos oportunidades de financiar buenas ideas, que en México todavía no lo hacemos bien, podríamos dar otra fuente de movilidad social más allá de la universitaria, ¿no? Yo aquí recuerdo que Bill Gates no acabó la universidad, ¿no? A lo mejor es un ejemplo externo, pero lo que hizo Bill Gates es tener buenas ideas y encontrar financiamiento para buenas ideas. No estoy diciendo que dejes la universidad, ojo, acaba la carrera y acábala bien. Lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, en el futuro, México debería generar muchas más fuentes de movilidad social que solamente encaminadas a la universidad. Muchas gracias. Muy bien. Sí, creo que hay un continuum, una especie de conclusión general en cuanto a que si la educación tiene que ir acompañarnos a lo largo de toda la vida para irnos adaptando, romper esa curva a la que te referías, económica incluso, Gonzalo, pues lógicamente la universidad o la etapa universitaria es simplemente un eslabón en una cadena mucho más larga. Entonces, el día que se gradúen y reciban su título, pues sientan más bien que les están dando una especie como de pasaporte al futuro para continuar estudiando, capacitándose. Yo me imagino un médico que no esté continuamente adaptándose o viendo las últimas tecnologías, los últimos avances de la ciencia, pues está frito, sale del mercado pero en 3 patadas. Entonces tiene que seguir estudiando y creo que es en casi cualquier disciplina. Pero Pepe, creo que estamos también llegando a una cuestión bien interesante en la cuestión de la combinación que se va a requerir hacia futuro entre tener una capacidad técnica, entender, no sé cómo se arregla un motor, pero también el contexto social, la parte humanística. Esa combinación creo que es el ser humano redondeado, digamos, que tiene que surgir. O sea, no es una cuestión de que nos guste que sea así, es que si no es así, yo creo que vas a estar fuera de la jugada o vas a tener una vida muy precaria. Y creo que algo que le debe interesar mucho a los jóvenes que están con nosotros hoy es el tema de la competencia, ¿no es cierto? O sea, yo desde que soy muy chamaco estoy oyendo, no es que la competencia cada vez está más dura, yo creo que a todos nos pasó en esta mesa, ¿no? Y cada año, cada generación me dice, no es que cada vez está la competencia más dura, es probable que sea cierto, pero ha habido capacidad de adaptación también de esas generaciones para entrar en la competencia que te toca, ¿no? Salvo la selección nacional, creo que estamos más o menos todos en una competencia importante de ir progresando, ¿no? Entonces te la dejo hasta Pepe a ver cómo ves el tema de competencia y el tipo de perfil de ser humano que hay que construir o que debemos construir hacia adelante. Bien, bueno, muy bien, buena pregunta, ¿no? Deja de anotar más aquí para que no se me olvide. Como saben, yo soy director del Instituto para el Futuro de la Educación y quiero conectar un poco lo que estaba diciendo Gonzalo y lo que decía Enrique. Y en este instituto nos enfocamos nosotros en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, personas, adultos mayores de 18 años, como es el caso de la mayor parte de los que están aquí, tal vez los de prepa no, pero pronto van a entrar en ese tema. Y lo que buscamos es crear el futuro de la educación, o esos futuros de la educación, como decía Fer, que son distintos, para mejorar la vida a través de la educación superior y a través del aprendizaje a lo largo de la vida para millones de personas. El aprendizaje a lo largo de la vida, pues, es un concepto, para los que no lo conozcan, de que siempre aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, todo el tiempo estamos aprendiendo, y en el caso del instituto nos enfocamos solamente en adultos, ¿no? En la parte de los 18 años en adelante, que vayas a la universidad, lo que sigue después de la universidad, o que no vayas a la universidad, eres adulto y tienes que seguirte formando. Y uno de los retos que tenemos en el instituto, hemos definido 5 grandes retos en educación, es el reto de lograr que las personas puedan reinventarse para mejorar su movilidad laboral, ¿no? Que era uno de los temas que mencionaba Gonzalo, pero también lograr apoyar a las personas y a las empresas en la transformación digital, en todo este tema del uso de las tecnologías, que las personas tenemos que reinventarnos para, pues, tener un trabajo digno, pero también las empresas necesitan del talento
para poder generar, digamos, trabajos en este espacio, ¿no? Entonces, tiene como estas dos visiones. Un tema que ha salido aquí es el tema de las carreras, que hablaba también Gonzalo de esto, de qué carreras estudiar y qué carreras no estudiar. Y creo que al día de hoy también hay que poner en la mesa, pues que para los que todavía están seleccionando carrera, que es importante elegir bien, pues en dónde vamos a estudiar, creo que, y qué vamos a estudiar. Hay información que no está, por cierto, muy fácil de encontrar y que a lo mejor si no tenemos gente alrededor nuestra que ha estudiado, que tiene ya estudios profesionales, o sea, no hay ese, se le llama capital cultural en nuestra familia, en nuestro entorno, es difícil elegir una buena carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor hay demasiados abogados, demasiados administradores, demasiados contadores, o a lo mejor no hay suficientes, pero en algunas universidades, pues que no son, por supuesto, ni la UDG, ni el ITAM, ni el TEC, ni otras, ¿verdad? Hay algunas universidades que los programas que ofrecen no son programas que tienen muy buena empleabilidad, pero eso muchas veces no se sabe antes de tomar la decisión. Entonces, me parece que un tema para la sociedad civil, o que debería ser tal vez de política pública, es hacer una especie de observatorio de estos, del retorno de la inversión, de invertir en hacer una carrera, no solamente lo que cuesta, sino el tiempo que le invertimos, cuál es ese retorno al día de hoy. Deberíamos de tener la posibilidad de consultar en algún lado y crear esa cultura también en los estudiantes, en los profesores, en las familias, de consultar estas cosas para tener pues una mejor decisión al día de hoy. Algo que manejamos en el Instituto para el Futuro de la Educación es un concepto del currículum de 60 años para las universidades. Entonces, cuando entras a la universidad, tú llevas un currículum. El currículum, por si acaso no saben, es pues el programa de 4 años o 5 años de estudio en el que están ustedes, o 6 para los médicos y las médicas. Y este programa pues no debería de terminar ahí. Las universidades tenemos que transformarnos para concebirnos como el socio formador de nuestros egresados y nuestras egresadas hasta para el resto de sus vidas, ¿no? De manera que se van actualizando en los conocimientos, como decía Enrique, pero también a veces cambiando de carrera y luego volviéndose a actualizar y volviendo a cambiar de carrera, porque vamos a cambiar de carrera varias veces en nuestras vidas, ¿no? No necesariamente vamos a hacer, como yo me egresé de ingeniero en sistemas y me ha tocado hacer pues muchas cosas a lo largo de la vida. A ustedes les van a tocar más cambios, a las generaciones nuevas les van a tocar tener más de estos cambios, ¿no? Y aquí entra un concepto en el aprendizaje a lo largo de la vida que es un concepto relativamente reciente, pero que es muy importante, que es el concepto de microcredenciales. Este concepto de microcredenciales tiene un enfoque muy fuerte en empleabilidad, y es que podemos adquirir a través de una formación que no necesariamente es universitaria, podemos adquirir un documento, un certificado, un diploma que nos acredita como que sabemos hacer algo que tiene un valor en el mercado laboral. Y para que esto funcione se requiere que en el mercado laboral también haya un reconocimiento de esa formación. Estas microcredenciales también se les llama a veces micromaster, se les llama nano grados, se les llama, qué sé yo, diplomados, pero ciertos diplomados como más certificaciones, ¿no? Y tienen que tener un enfoque en este tema de la empleabilidad. Este tema de los micromasters y de las nanocredenciales y todo esto que tiene que ver con las microcredenciales, creo yo que comenzó principalmente en computación. ¿Por qué? Porque computación es un área donde no hay suficientes egresados, las empresas, hay un déficit de gente para que trabaje en temas de computación. Entonces, startups, empresas, vieron esta oportunidad y empezaron a ofrecer formaciones de 500 horas, de 700 horas, que te dicen, no importa lo que tú hayas estudiado, yo te voy a reconvertir para que te vuelvas programador. No importa lo que tú hagas, yo te voy a reconvertir para que seas data scientist, científico de datos, y sepas usar datos, inteligencia artificial en tu trabajo. Y entonces a partir de ahí se crearon unos programas que se llaman bootcamps. Estos programas se llaman así porque el bootcamp es como cuando vas al ejército y te vuelves luego soldado, es un entrenamiento muy intensivo, muy inmersivo, y estos bootcamps hay por ahí también en el mercado. Algunos son mejores que otros, también hay que tener cuidado cuáles escoger, y hay formaciones también en línea, ¿no? Y aquí es donde entra Coursera, que me decías que tomara la oportunidad para platicar de esto.
Coursera y edX son dos de los principales que ofertan estos programas que se llaman MicroMasters o Master Track, que son programas de formaciones cortas que se ofrecen en línea, ¿no? Y con un costo relativamente bajo. Varias universidades ofrecemos nuestros programas ahí. El TEC y el Instituto para el Futuro de la Educación es el responsable de los programas que tenemos en Coursera y en edX, y ofrecemos este tipo de formaciones ahí, pero hay otras ofertas y hay otros programas que se ofrecen. Entonces, a lo largo de su vida, los jóvenes como ustedes y otros que posiblemente nos están viendo, se van a tener que estar reinventando. Y es importante que la universidad ofrezca desde la universidad las habilidades, el desarrollo de estas habilidades, de nuevo los power skills, esas habilidades blandas, para que ustedes se sigan reinventando. Un tema también del que hablaba Enrique era el tema del desarrollo de las personas. Entonces, así como hablamos de formación a lo largo de la vida, en el Instituto para el Futuro de la Educación hablamos de formación a lo ancho de la vida. Entonces, esto es reconocer que la formación a lo largo de la vida no es solo la formación profesional y que los seres humanos habitamos distintos espacios además del profesional, ¿no? Pertenecemos a una familia, a una comunidad, a un país, a un grupo de interés, a un hobby, etcétera, y que tenemos que buscar este desarrollo que nos da, pues, nos da propósito y nos hace sentirnos humanos, nos hace felices, nos da bienestar, ¿no? Entonces, esta formación a lo largo de la vida es parte también de una formación que tiene que ver mucho con humanidades, con cultura, y que además tiene el desarrollo de estas habilidades power skills transversales, ¿no? Entonces es un círculo, yo diría virtuoso, perdón, un círculo virtuoso que se crea a lo largo de esto. ¿Y cuál es el perfil de ser humano que nosotros buscamos? En el Tecnológico de Monterrey hemos hecho, como parte de nuestra visión en la formación de estudiantes, un tema que es el florecimiento humano, ¿no? Y hemos definido el florecimiento humano es el desarrollo de la persona 360 en todos estos aspectos de los que hablaba, a lo largo y a lo ancho de la vida, con un bienestar, con un bienestar también físico y mental, pero en armonía con el medio ambiente, ¿no? Dejando de poner a personas al centro, ¿a costa de qué? Pues a costa de la pérdida del medio ambiente. Y creo que eso es lo que tendríamos que buscar, Enrique. Muy bien. Para terminar este segmento y pasar a las preguntas que tenemos abundancia de ellas, ¿por qué no te centras, Fernando? Te puedo pedir esto, igual te saco un poco de la jugada, pero a la luz de lo que hemos hablado, entonces, ¿qué modelo educativo requeriría un país como México? O sea, que las universidades les damos un papel, una gravedad mayor de la que ya tienen, menos, lo dejamos igual. ¿Y qué papel jugaría la autoridad educativa o el gobierno en un modelo de este tipo? Perdón. Bueno, primero yo tendría que empezar diciendo que no conozco gobierno en el mundo que esté diseñado para la innovación. Y en ese sentido, lo único que necesitamos es un gobierno que permita la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ver con permitir nuevos modelos de aprendizaje para toda la vida. O sea, seguimos pensando que graduarnos culmina nuestra época educativa y nos deja listos para el trabajo. No es cierto. Seguimos pensando que la época para estudiar es entre los 17 y los 24 años una universidad y que el único canal para el desarrollo es el canal de la universidad. Tampoco es cierto. Y entonces necesitamos una regulación mucho más flexible que permita, imaginemos esto como si fuera el metro de una ciudad que no sea la Ciudad de México, por algunas líneas, pero que sea, no sé, el metro de Londres, y entonces uno se sube a la educación en la estación que le queda más cerca y recorre 3 estaciones y obtiene 3 certificados, como los que dice Pepe, y ahí se baja del metro y decide si regresa la semana que entra, el año que sigue, o se sube en la estación de la línea verde y recorre otras 3 por el resto de su vida. Y entonces una regulación que tenga cierta estructura, pero que permita estas rutas flexibles, que permita, por ejemplo, una educación multigeneracional. ¿Dónde está la universidad
que enseña a lidiar a los niños de 17 con los niños de 57, cuando en el empleo y en el mundo real vamos a vivir 7 generaciones trabajando y colaborando al mismo tiempo. Y entonces este tipo de regulaciones, lo que se llama la multiversidad, múltiples etapas de tu vida, múltiples segmentos de la población, múltiples rutas, múltiples certificados. Entonces necesitamos cambiar el nombre de universidad por una multiversidad y entonces permitir esta cierta estructura con mucho mayor flexibilidad, con mucho mayor intercambio de generaciones. Entonces seguimos pensando que hay una sola carrera donde nos graduamos, este tema de las tradiciones en las universidades, el alma mater, la graduación, la toga, todo esto que nos lleva al siglo XIX y no nos deja entrar en el siglo XXI. Seguimos educando estudiantes en el siglo XIX para ver si tienen éxito en el siglo XXI y esa ecuación no va más. Y quiero hacer un enfoque en lo que hablabas de la parte del liderazgo, de política y todo lo que tiene que ver con esta idea el nuevo tipo de ciudadanos. O sea, somos ciudadanos totalmente distintos y no estamos educando ciudadanos. Y entonces el liderazgo y el rol del gobierno tiene que imaginar un ciudadano mucho más global, mucho más interconectado, mucho más dependiente y consciente del planeta, mucho más dependiente de las siguientes generaciones. Vamos a perder el bono demográfico y quién se está preocupando por cómo van a vivir las personas de la tercera edad en 40 años, que van a ser la mayoría en nuestro país. Entonces hay que liberar esta camisa de fuerza de la educación. Y les voy a recomendar, aprovechando que estamos en la Feria del Libro, vayan a buscar un libro de un autor que se llama Robert Axelrod, que habla de la colaboración. Yo sigo insistiendo que la colaboración es lo más importante. Y después busquen a un autor que se llama Tiago Forte, y creó una metodología que se llama el segundo cerebro. Es cómo construir tu propia universidad con los recursos que ya existen, con podcast, con YouTube, con Notion, con blogs, y tú mismo te podrías crear una universidad. Son herramientas que necesitamos hacer para aprender por el resto de nuestra vida, y creo que estos conceptos de flexibilidad, de nueva ciudadanía, de quitar la camisa de fuerza, de no pensar que lo único que está bien es lo que hacíamos en el siglo XIX, donde estudiábamos contabilidad y entonces el currículum tiene 8 materias seriadas de contabilidad. Dejemos que entremos con materias de contabilidad, filosofía, música, marketing y negocios, y que la carrera se llame como te dé la gana y que el certificado sea el certificado de ti mismo. Yo hice un ejercicio en mis contactos de LinkedIn de todas las personas que hoy trabajan en puestos para los que no existe una carrera y no hay una universidad, y son miles. Esto que hablamos de que estamos preparando gente para carreras del futuro parece una utopía. Si ustedes revisan cuántas personas hoy trabajan en un puesto de trabajo que ya no tiene que ver con la ciudad, que eso es otra cosa que se rompió en la pandemia, ¿no? Antes pensábamos cuántos puestos hay en Guadalajara y cómo está, pues estás trabajando en Guadalajara pero trabajas para Australia, y la idea de que estudias contabilidad porque te vas a dedicar a ser contador tampoco tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que hay que hacer estas preguntas difíciles y hay que romper la camisa de fuerza, flexibilizar y permitir la multiversidad. Muy bien. Algo acaba de pasar que me pidieron la palabra Gonzalo y Pepe, entonces yo creo que estamos tocando temas delicados. Gonzalo, ¿qué querías decir? Perdón. No, para nada, no, yo más bien estaba, y lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando y Enrique y José. Yo lo que quería, Enrique, nada más era, tengo que salir corriendo por otro evento, pero yo creo que este panel, Enrique, fue muy bueno y ojalá ustedes lo hayan visto, lo vean así, porque hay mucho que aprender, sobre todo de ellos tres. Pero yo antes de irme quiero subrayar una cosa para que un día, mañana, no digas nunca me dijeron. La educación tiene una virtud de gusto. O sea, si uno estudia, que te guste lo que estudies es bien importante.
más allá del dinero, si estudias y te gusta es a todo dar. Si además esa educación te lleva al mejor mercado laboral, qué bueno. Si además, como dice Fernando, pensamos que permanentemente requerimos aprender cosas para adaptarnos e innovarnos, eso va a hacer que esta curva que yo te estoy platicando, que va a suceder en tu vida, que va a llegar tu ingreso del trabajo a un máximo y luego va a caer, nadie se escapa de eso. Mientras más estudiemos y más aprendamos en la vida, más allá de los 25 años, ese máximo va a estar más lejos y va a caer más lentamente después tus ingresos. Ojalá que con esto en mente, la vida de todos en el futuro nos vaya lo mejor posible. Hay que hackear la curva. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo. Bueno, ahora que ya se fue Gonzalo, ya podemos hablar de otra. Pues, no. A ver, Pepe, tú querías decir algo, perdón. Crear controversia. Más bien era agregar algo de lo que estuvo diciendo Fer, que estoy de acuerdo con lo que dijo, porque dijo que no conocía ningún país que era como muy innovador, y me parece que el país que parece que pudiera ser un caso interesante, y siempre es un caso muy particular, es Singapur. Sí, desde el gobierno, de la innovación en la educación, ¿no? Lo conozco porque Michael Fung es el director ejecutivo del Instituto para el Futuro de Educación y él viene de Singapur y él es el responsable del programa Skills Future, que ahorita se los voy a platicar. Es un programa de $3 billones, de 3,000 millones de dólares para un país que es una isla de que como 5 o 6 millones de habitantes, por ahí, ¿verdad? Es un país pequeñito. Entonces todo esto con pinzas porque Singapur siempre es un caso muy particular, etcétera, pero está interesante, ¿no? Entonces, compartirlo con ustedes. Allá las distintas áreas de gobierno se ponen de acuerdo, lo cual ya es algo que parece ciencia ficción, y entonces la Secretaría de Economía pues hace estos estudios de futuro del país y hacen una planeación a 10 años de cuáles son las industrias, los servicios, los negocios que quieren que existan en Singapur en los próximos 10 años. Y se reúnen con la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, y con los líderes de sindicatos de maestros. Allá hay un sindicato de maestros muy grande también, y entonces hablan entre ellos para ver qué se debe hacer desde educación básica, educación media, educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida para alinear el desarrollo del talento en el país para lograr ese futuro que se están imaginando en 10 años. Y para hacer esto, pues entonces se desarrollan pues una serie de perfiles de empleo, de futuro, de presente y de futuro, y se hace toda una taxonomía de esto a través de competencias que además se ofrece en Open Access. Ustedes pueden entrar a la página de ahí y hay unos manuales que definen pues qué es el futuro de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial y de otros empleos también, a lo mejor de presente, donde vienen de manera muy detallada pues cómo se realiza, digamos, cómo se define esa competencia y cómo se evalúa esa competencia. Y luego habilitan el sistema, no solamente al nivel de educación formal, sino también al nivel de educación a lo largo de la vida, para que empresas, pero también universidades, ofrezcan estos programas y luego los mecanismos de acreditación, ¿no? Y hay una serie de incentivos para lograr esto, por ejemplo, a las universidades. El incentivo fue: estás perdiendo alumnos de grado porque el país, la pirámide se está invirtiendo y cada vez hay menos jóvenes que van a la universidad, entonces vas a perder presupuesto. Lo que podemos hacer es, en lugar de que pierdas presupuesto, dedícate a hacer formación a lo largo de la vida, pero dale el mismo nivel de importancia que el grado, no lo pongas como algo de segundo nivel. Y la otra cosa que hacen es que a tu casa, si tú eres un habitante de la isla, te lleva un cheque todos los años por $500 para que tú estudies lo que quieras. Y entonces con esos $500 es como un voucher en donde tú vas y usas eso en distintos lugares, ¿no? Sé que hay otros países que han estado tratando de hacer cosas similares, particularmente en Europa. Entiendo que Francia también está haciendo algo parecido
y en otros lugares, en Brasil creo que también ha habido algunos intentos en conjunto con empleadores y el gobierno, pero todas estas son estrategias que deberíamos de, pues, como dicen, el futuro no existe, pero el futuro ya existe, pero está distribuido de manera rara, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar esos lugares en donde hay estas experiencias que son aprendizajes importantes para después ver qué podemos adaptar a nuestro contexto. México es un país bastante más complejo, entonces buscar esa adaptación. Podríamos concluir entonces que el futuro no es lo que era antes, ¿verdad? Ya no es lo que era antes. Ya no. Bueno, me llama la atención una cosa como reflexión, que es la insistencia de Fernando Valenzuela en la colaboración. Sí. Y con lo que acaba de decir Pepe ahora, me parece que algo que sí estamos en un gran déficit en México es en la colaboración de organizaciones o de instituciones. Más o menos tenemos alguna colaboración entre individuos, normalmente en gremios, ¿no? Pero la comunicación y la colaboración entre instituciones es muy pobre. Yo no veo una mesa en donde esté la secretaria de Educación sentada con el líder empresarial de Monterrey, con los científicos de inteligencia artificial, con esa mesa creo que nunca se ha dado en la historia del país. Me parece que es algo terrible, que haya representación, que cada quien traiga a la mesa, oiga, del ángulo del transporte, por decir, pues esto es lo que se requeriría hacer, del ángulo de la logística, bueno, algo así, y no lo tenemos en este país y tenemos una cantidad de instituciones y luego algunas que no saben ni para qué sirven, pero esta sería una importante de crear. Bueno, déjenme dar paso a las preguntas porque si no vamos a dejar ayunos aquí a los jóvenes que han estado escribiendo mucho. Las voy a leer, son 20 preguntas. No sé qué voy a hacer. Me parece que las voy a leer de corrido todas para que también tengamos un sentido de las preocupaciones que tienen, ¿no? Todo mundo, y luego las tratamos de aglutinar en 3 o 4 bloques, ¿no? Bueno, ya ven cómo creamos consensos luego. Entonces dice, dentro de su conocimiento sobre la educación, ¿qué impacto o pronóstico tienen sobre la educación en salud y la sustitución de herramientas que nos podrían sustituir en aspectos sociales educativos? Un poco lo que hablábamos de la robótica, la automatización, todas esas cosas. Desde su experiencia, ¿qué licenciaturas considera que se deben impulsar en la actualidad, pensando en que cada día la inteligencia artificial tendrá una mayor implementación? Pues va por el mismo sentido más o menos. ¿Cómo nos van a sustituir los robots, no? ¿Cuál es su opinión acerca del mundo meta y las oportunidades de empleo dentro de este? Hay que hablarle a Zuckerberg primero. ¿Creen que la posibilidad de los recién egresados mejore gracias a la tecnología? Está fuerte esta. Dicen que las universidades no están generando profesionistas funcionales para la vida real. Esto y la automatización descarta la utilidad humana. ¿Qué piensan? ¿Qué reacción debe tener la universidad al respecto? Pues ya vemos por dónde están las preocupaciones, ¿no? Felicidades por mencionar la segregación de género en las carreras. ¿Cómo hacemos para que haya más personas felices con su carrera? ¿Cuáles serían las recomendaciones que darían al momento de seleccionar una carrera? La vocación educativa, en fin. Siendo el área de salud una rama extensa, compleja y de conocimiento, en el cual se tiene empatía, ética y amor, ¿estamos equivocados si el sueldo lo consideramos importante para dedicarnos a ello? ¿Por qué el médico gana más que el enfermero si van a la par? ¿Qué recomiendan si quiero cambiar de carrera por alguna que me ayudara? Conforme a negocios internacionales. Tras la Agenda 2030, las maneras de llevar el mundo y mercado a negocios, administración, contabilidad, ¿cómo va a afectar y qué métodos de emigrar al mundo actual y su relación con el 2030? Esta no la entendí con toda franqueza. ¿Cómo beneficia la automatización a las personas pobres y minorías en México?
Está interesante ver. Ponen una carita de un osito o algo que yo vea así. Entonces, ¿cómo beneficiaría la automatización a las personas más pobres y a las minorías? Otra pregunta es, ¿conviene a los jóvenes seguir estudiando una carrera profesional? Ya decía Gonzalo que no los estaba invitando a que se salieran de la universidad, pero ahí está la pregunta. Los oficios tradicionales, comerciantes, técnicos de reparación, carpinteros, etcétera, en ocasiones tienen mayores ingresos que un profesionista. Y eso es aquí en Alemania, por ejemplo, ¿no? Un mecánico gana bastante más que o en Francia, por ejemplo. ¿Qué asignaturas consideran que son esenciales en nuestra vida educativa? Asignaturas que no se tienen actualmente en los planes educativos. ¿Habrá algún límite en la innovación tecnológica y cómo podría afectar a las profesiones del futuro? ¿Qué impacto tendrá la moda de la mano con textiles inteligentes como la nanotecnología o incluso la sustentabilidad? Ya está pasando, ¿no? La cuestión de ropa que te da vigor y que te permite tener una sudoración adecuada, en fin. Hablando de un futuro, la economía puede elevarse, pero para el área de salud podría cambiar o mejorar, tomando en cuenta cómo se encuentra en estos momentos. ¿Cuáles serían los trabajos mejor pagados? Ya de plano. ¿Cómo podemos mejorar para poder ser mejor empresario, para poder ser mejor y apoyar a la sociedad? ¿Qué puedo hacer para comenzar a estudiar diseño de futuro? Esa va dirigida a Fernando directamente. ¿Cuál será el modelo híbrido al que debemos considerar en la dinámica del ámbito educativo? Creo que esto lo acabamos de tocar exactamente con el tema pues lo que decías del individuo 360, ¿no? ¿Qué cambio identifican que debe hacerse en la estructura de la educación para un mejor futuro en todo el mundo? Es la última que estábamos preguntando exactamente. ¿Qué apoyo se espera por parte del gobierno para la educación? Exactamente, la última pregunta. Entonces creo que tenemos como tres principales áreas de pregunta. Uno es, ¿qué tanto va a afectar, para bien o para mal, toda la cuestión de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización? Si nos va a desplazar, digo, como entidades útiles, ¿verdad? O si seguiremos siendo útiles, y entonces ¿en qué? ¿Por qué no agarramos ese bloque primero? ¿Quieres empezar, Fernando, ahora? Vale. Y luego los otros dos bloquecitos que tengo acá. Sí, muy bien. Bueno, creo que toda esta discusión de la inteligencia artificial hay que estarla monitoreando muy de cerca. Creo que vale la pena que vean, hace unos meses ganó el concurso de pintura estatal en los Estados Unidos, una pintura en la que no participó ningún ser humano y no sabían a quién darle el premio. La otra referencia es que si ustedes se meten a Amazon y tratan de bajar un libro que se llama Aum Goli, ese libro escrito por inteligencia artificial, no participó un solo ser humano en ese libro. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este tipo de tendencias que tiene que ver mucho con el fake? No sé si vieron, ahora hay un podcast donde están hablando con John F. Kennedy o con Steve Jobs después de muerto, y quien está llevando la conversación es la inteligencia artificial en base a todos los discursos de John F. Kennedy o de Steve Jobs. Y entonces esa realidad va a empezar a permear todo lo que hacemos, y nuestra única salida es la parte más humana y la parte más social. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Yo creo que cualquier labor que tiene hoy la capacidad de ser automatizada y que no nos imaginábamos que una pintura, un libro, una novela, un podcast lo podía hacer una computadora, ya superó nuestra imaginación. ¿Y en dónde no nos ha superado? En la empatía, en la colaboración, en asegurar que nadie se quede atrás, y ese tipo de conciencia social. Los médicos van a tener realidad aumentada para desarrollar su capacidad de cirugía manual, pero nadie les va a enseñar cómo relacionarse con otros seres humanos y hacerlos sentir bien. Y entonces es ahí donde está la técnica, y el humanismo es el futuro desde mi punto de vista.
Y de la forma en la que vamos a aprender esto, yo les recomiendo una metodología que hizo McKinsey el año pasado, que es por el resto de tu vida, tú vas a aprender una matriz de 3x3x3. 3 objetivos en 3 meses, acompañándote de 3 personas. Si nosotros hiciéramos un plan de aprender 3 cosas en 3 meses, acompañados de 3 personas, vamos a estar generando este tipo de aprendizaje humano, centrado en que no hay un profesor, sino hay alguien que nos ayuda emocionalmente, nos da estructura y tal, ¿no? Y entonces, por ahí es donde yo veo, si ustedes piensan en la educación, lo que decía Pepe de Coursera, por ejemplo, Coursera tiene 92 o 93 millones de estudiantes. La información que puede tener la inteligencia artificial de cómo aprendemos es brutal, nadie puede competir contra eso. Y nuestras universidades siguen siendo diseñadas para ver cuántas sillas hay en cuántos salones, y eso dice que la universidad está diseñada para 5,000 estudiantes. ¿Y por qué no para 5,000 millones de estudiantes? Entonces la inteligencia artificial tiene aspectos negativos, hay que ver siempre las dos caras de la moneda y hay que darnos cuenta que esto ya dejó de ser ciencia ficción. Esto está ocurriendo en este momento, ya no es futuro, está ocurriendo y hay que prepararse para eso. En ese mismo tema, Pepe, yo lo llamaría el tema 2001, Odisea del Espacio, donde ya nos conquistan las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Muy bien, al final la desconectan, pero bueno, luego discutimos del final de la película, cómo la interpretamos. Que la desconectó era un desempleado. Se ve que por eso la desconectó, ¿verdad? La saboteó. Bien. Bueno, quiero abordar algunas preguntas en esta intervención que tienen que ver con la generación de empleos para la realidad, la recomendación para seleccionar una carrera, el cambio de carrera, el cambiar de estudiar una carrera profesional, y lo voy a enmarcar en un contexto más amplio del futuro de las universidades, ¿no? Sobre el futuro de las universidades, porque creo que es un tema bastante relevante del que no hemos hablado lo suficiente aquí. Hace un momento hablaba de este aprendizaje a lo largo de la vida de las personas, del currículum de 60 años, pero también tenemos que pensar que en las universidades debemos de tener un plan de estudios, un currículum mucho más flexible y tener oportunidades para que los estudiantes, por ejemplo, vengan a la universidad, trabajen, vuelvan a la universidad, vuelvan a trabajar, etcétera. Entonces, que los estudios no se vean como un bloque donde estudias y luego trabajas, ¿no? Y tener esa posibilidad de tener como mucha más flexibilidad. El grado universitario tiene que ser también más flexible en términos de ofrecer oportunidades para estudiar de manera híbrida, de manera en línea, para poder combinar el trabajo y los estudios, tener una mayor conexión con la realidad, con el mundo real. Acá el compañero del frente hablaba del modelo dual de las universidades alemanas o el de los institutos tecnológicos universitarios en Francia, que el país trató de implementar o ha implementado a través de las universidades tecnológicas y politécnicas sin mucho éxito, la verdad, porque no ha habido un reconocimiento del mercado laboral de estas formaciones de ciclo corto. Son formaciones universitarias de 2 años que combinan el trabajo y el estudio para lograr una inserción laboral bastante rápida, pero es un área muy importante de desarrollo hacia el futuro, el fortalecimiento de esos programas de ciclo corto. Por ejemplo, ahora en el TEC nosotros tenemos una nueva normatividad a partir de unos 4 años que hemos estado experimentando con credenciales alternativas. Hicimos esta normatividad que reconoce que en los estudios parciales de licenciatura o de posgrado podemos otorgar certificados, credenciales alternativas, estas microcredenciales, por estudios parciales que tienen un reconocimiento laboral en el mercado, un reconocimiento en el mercado laboral, ¿no? Pero también al revés, el área de educación continua del TEC está en este momento creando 20 programas que son microcredenciales. Estos programas de credenciales alternativas van a tener el valor para también hacer lo que en inglés se le llama stackability, es decir, apilar estos programas hacia el grado. Es decir, tú estudias algo que es un programa de educación continua
y se te reconoce como créditos académicos en el grado. Entonces todo esto va a empezar a facilitar la movilidad entre dos mundos que en México tradicionalmente pues están muy cerrados, que es la educación de grado y la educación no formal, ¿no? Adicionalmente, en este tema quería comentarles también que la formación universitaria tiene que ofrecer estos power skills de los que yo había hablado y que debería ser mucho más flexible, ¿no? Tener esta oportunidad de que los estudiantes tengan más materias de las que puedan escoger. El problema con este esquema es que cuando, como en Estados Unidos y en los países anglosajones, hay mucha flexibilidad, los estudiantes también se pierden y no saben qué es lo que deben de estudiar. Nosotros nos inspiramos en el TEC de Monterrey del currículum de Melbourne, de la Universidad de Melbourne en Australia, donde los estudiantes ahora, cuando saben qué es lo que quieren estudiar, por ejemplo, yo quiero ser ingeniera industrial, pues entro a ingeniero industrial y voy y soy ingeniero industrial. Pero cuando no sabemos qué es lo que quiero estudiar, entro a un área disciplinar de entrada, ingeniería, hay 9 áreas de entrada, ingeniería, salud, ambientes construidos, negocios, etcétera. Y ya que estoy en ingeniería, por ejemplo, tengo 1 año y medio para decidir qué clase de ingeniera quiero ser. Y entonces después tienes 1 año para especializarte en tu ingeniería y luego 1 año para hacer una concentración en lo que tú quieras. Entonces ahí tomas una decisión, es como un minor, vamos a decirlo, que si tú eres ingeniero químico te puedes especializar en la química, en nanotecnología, que es muy especializado, pero puedes tomar mercadotecnia, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y ahora sobre el tema de la conexión con el mundo real, que creo que fue así la pregunta, ¿no? Con el mundo laboral, necesitamos que la educación salga más del salón de clases y reconocer que no solo aprendemos cuando el profesor o la profesora está enfrente de los estudiantes, que hay muchas maneras distintas de aprender, y también reconocer que los profesores universitarios, profesores y profesoras universitarios y los que trabajamos en las universidades, tenemos que salir más de la universidad y conectar con el mundo laboral. Otro ejemplo de esto que hemos hecho en el TEC, pero hay muchos otros ejemplos en el mundo, es el aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos implementado en el TEC de esta manera, ¿no? Cuando un estudiante entra al TEC y va a inscribirse en una materia, en lugar de inscribirse en una materia, se inscribe en un reto. Este reto tiene un cliente, vamos a decirlo así, pero le llamamos un socio formador, que es una persona de una empresa, de un gobierno, de una organización de la sociedad civil, de una industria, un problema social también puede ser, y entonces se diseña este reto para que los estudiantes desarrollen algunas competencias. El currículum está hecho por competencias tanto disciplinares como estos power skills de los que hablaba hace un momento, y en el reto participan profesores de 2 departamentos distintos porque la realidad no está dividida en silos, no es como que anatomía de un lado y biología del otro lado, química del otro lado, ¿no? La realidad es mucho más compleja y los estudiantes van a resolver ese reto en equipos. Y alrededor del reto hay módulos de aprendizaje, son pequeños cursos, los retos y los módulos pueden ser de 5, de 10 o de 15 semanas, dependiendo del reto, para que los estudiantes tengan el conocimiento justo a tiempo y aplicarlo en la solución del reto, ¿no? Entonces esto tiene varias, bueno, la evaluación, porque siempre me preguntan, para ahorrarme la pregunta, la evaluación se hace en los módulos de aprendizaje, pero sobre todo en el portafolio de evidencias del desarrollo de las competencias disciplinares y estas no disciplinares, los power skills, al final del reto, ¿no? Entonces tenemos la certeza de que los y las estudiantes han desarrollado las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Volviendo a la pregunta de la conexión con el mundo real. Pues los estudiantes están súper motivados resolviendo un reto del mundo real, entendiendo que lo que están aprendiendo, los módulos de aprendizaje, tiene una conexión con un mundo real y se transfiere a situaciones complejas de este mundo real. Pero también los profesores y las profesoras tienen que salir para conectar con el mundo y elaborar estos retos, lo cual te obliga también a salir un poco de tu zona de confort y conectar. Listo, gracias. Sí, durante el periodo universitario tiene uno ansias de novillero de empezar a aplicar ciertas cosas y esto de los retos es muy bueno porque se sacía esa necesidad, esa ansiedad, digamos, pero al mismo tiempo te ayuda ya a ir aplicando cosas y ver que lo que estás
no vas a sacar nada más una calificación, sino que vas a resolver cómo, sí, nos están corriendo en pocas palabras. Bueno, tenemos 2 minutos, ¿por qué no toman uno? A ver, 5 minutos, vamos a hacer 5 minutos. 1 minuto, por favor, sobre el tema de los ingresos, que pues, es algo que inquieta a los jóvenes que están aquí con nosotros. Preguntan, digo, esto es muy difícil de responder, como decir, es tal carrera, si eres dentista nada más en muelas, vas a ser rico, pero creo que hay algo que inquieta a todos de qué tipo de ingresos pueden tener, dónde va a haber un modus vivendi, digamos. ¿Por qué no empiezas, Pepe? Sí. Recomendaciones sobre los ingresos. Sobre la cuestión de ingresos, sí que es algo Sí. que noto que había varias preguntas sobre eso. Sí. Yo quiero, en esta intervención que tiene que ser breve y a ver si lo logro, quiero insistir sobre el desarrollo de Power Skills, de esas habilidades transversales. Hay muchos estudios de muchas empresas que en todos los países, inclusive en México, los empleadores lo que más reconocen que les hace falta a la hora de contratar gente es gente que tenga estas habilidades, ¿no? Que pueda tener habilidades de conectar con las personas, de colaborar, de comunicarse, de expresarse bien, de sintetizar, de dirigir a un grupo de personas, de alinear a un grupo de personas alrededor de una visión. Hace rato hablábamos de alinear los ministerios, ¿no? Para tener esta visión de país, de la que decías que nos hace mucha falta. Entonces, todas estas habilidades son bien importantes. Y entonces, si alguna de estas cosas pueden aprender en la universidad, en la segunda universidad que decía Fer, yo les recomendaría mucho esto, ¿no? Porque eso les va a servir independientemente de lo que la vida les depare, ¿no? Ahorita están estudiando enfermería, a lo mejor después van a tener una empresa que hace pasteles, yo qué sé, ¿verdad? Porque les gusta la pastelería. Estas habilidades les van a servir para el resto de su vida. Y las personas que tienen estas habilidades están más blindados para momentos en los que hay desempleo, pero también son las que pueden tener más posibilidades de promoción o de cambio en sus carreras. Muy bien. Muy bien. Fernando. Bueno, yo estoy aquí tomando muchas notas, entonces ya no sé por dónde empezar, pero la verdad es que ¿dónde veo yo que hay un desarrollo económico sustentable por todos los años de la vida que decía Gonzalo, que pasamos de la época donde empieza a bajar los ingresos? Es en la medida en la que te apasione lo que tú haces. Y si lo que te apasiona lo haces bien, ahí va a estar, ¿no? Tienes que aprender inglés, seguro, como mínimo, pero yo creo que el mayor camino para este tema de los ingresos tiene que ver con elegir áreas multidisciplinarias, o sea, no pensar que una sola disciplina nos sirve. Si estudiamos medicina y la cruzamos con sociología, vamos a ser mejores que si estudiamos medicina. Y cruzar áreas que parece que no tienen conexión, ¿no? Entonces, creo que esas serían las recomendaciones. Yo, aprovechando que estoy en la Feria del Libro, pues yo les tengo que recomendar un montón de libros, porque si no, no estaríamos en esto. Entonces, el primer libro que les quiero recomendar se llama Wicked Problems, y ese libro lo escribió Austin Choi, y justamente lo que se trata es de encontrar problemas suficientemente grandes como para ver por dónde vamos a enfrentarlos. Y eso, si encuentran un gran problema, ahí va a haber mucho dinero durante muchos años. El segundo libro se llama Juegos Infinitos, de Simon Sinek, y eso lo que te va a enseñar es que la educación y la vida no es un juego que empieza y termina, sino que va permanentemente. Otro libro de Peter Senge, que se llama Presencia, te va a enseñar a trabajar con propósito, y el propósito hace que te enamores de lo que hagas. El siguiente libro lo escribió mi amigo Ben Nelson y se llama La Universidad Intencional. El siguiente libro, mi otro amigo, La Quinta Ola, de Michael Crow, que está una de las universidades más innovadoras del mundo. Y luego un podcast, les recomiendo que se metan a Spotify y vean un podcast que se llama Pensar de Nuevo, que lo hizo mi amigo Facundo Manes, y habla de la neurociencia para aprender por toda la vida. Y para temas del futuro, les recomiendo que vean al Instituto del Futuro en California,
el Instituto del Futuro de Copenhague y la Universidad Centro en México, que tiene un programa de futuros. Y ya. Pues muchísimas gracias. Ocurrió lo que yo esperaba, que estamos contribuyendo a la confusión colectiva, ¿verdad? Pero creo que ha sido un panel que da para mucho más, que yo creo que lo deberíamos de hacer una especie como de visita anual en la FIL, por lo menos en la FIL, porque son temas de enorme importancia. Si estos no le entramos bien, la verdad es que no va a estar lo que está enfrente dentro de 10 años. Vamos a tener un mundo mucho más plano y pobre en todos los sentidos, y creo que este es el tipo de cosas que tenemos que reflexionar. A nosotros en el Aspen Institute nos encanta encontrar los temas más complicados, donde haya cruces más difíciles, y no contentos con indagar en el tema de la educación, estamos en el futuro de la educación, ¿no? Por ejemplo, en los mercados laborales. Estamos en el tema de la economía circular, por ejemplo. Ya hablaba Fernando hace rato, lo trajo a la memoria, de que tenemos instituciones para el siglo XIX que están operando en el siglo XXI. Lo mismo nos pasa en la economía. Seguimos extrayendo cosas de la naturaleza, transformándolas y tirándolas, usándolas y tirándolas. Si seguimos así, el planeta más o menos nos dura unos 8 o 10 años más y se acabó la historia en términos de recursos naturales. Si no tenemos una economía diferente, un paradigma completamente distinto, pues no podemos tener futuro, ya ni siquiera para qué preocuparse de qué voy a trabajar si no vamos a poder tener una vida sustentable. Entonces, son temas muy complejos, pero creo que necesitamos estimular así la discusión y la neurona y la colaboración en esto, sí, ¿verdad? Crear grupos multidisciplinarios que vayan entrándole estos temas tan complicados. Y yo sí creo que las universidades, aunque sean del siglo XIX, tienen el valor de que puedes, imagínate ser rector de una universidad, qué maravilla, decir, entre tal tema, aquí tengo al director de la Facultad de Psicología y al de Ingeniería, y los juntas un poco, no sé si esa colaboración se dé mucho, ¿no? Pero estaría bueno que lo que decías, Pepe, hace un rato, de que igual que a los estudiantes se les pone un reto, ponerles a los directores de las facultades un reto, decir, a ver, ¿cómo vamos a resolver este tema de la polarización política que hay en México? A ver, órale, vénganse, que venga el químico. Oye, ¿por qué el químico? Pues porque no tiene físico, ¿no? O lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero en fin, lo que voy es que puedes hacer las combinaciones que quieras, porque las universidades, si tienen algo de universalidad, es entrarle a todos los temas. O sea, una buena universidad tiene medicina y veterinaria y astronomía y ciencias puras, ¿verdad? Matemáticas. Bueno, ¿qué podría hacer ese colectivo? Sería bien interesante intentarlo. Mucho la polarización es, claro, por decir un tema que tenemos como muy presente, la polarización, este enfrentamiento que en México y en otros países se está dando, pues es un tema muy complicado que puede destruir a una sociedad completa si no lo atendemos bien. Pero no hay una carrera de, yo soy licenciado en polarización, ¿no? Pues no existe eso, ¿verdad? Pero sí se podría tener, siguiendo la recomendación de ustedes dos y de Gonzalo, pues esta cuestión de ir integrando las diferentes disciplinas que puedan contribuir a resolver un determinado fenómeno. Creo que en lo ambiental es clave, o sea, en lo ambiental no se puede tener nada más meteorólogos, o nada más economistas, o nada más agrónomos. Hay que entrarle por todos lados, quién maneja lo del agua, los temas, en fin, hay muchísimas cosas, no me detengo en eso, pero simplemente subrayar la importancia de que existan cosas como esto de hoy, ¿verdad? Creo que en México, desgraciadamente, tenemos un nivel de discusión muy chato, muy pobre, y por tanto llevamos a decisiones todavía más pobres. Entonces, en la medida en que le vemos el nivel de discusión, en esa medida vamos a tener un país, creo que como el que nos merecemos. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Muy bien, maestro.